Gracias al foro por organizar esto, por invitarnos. Vamos a empezar esta segunda mesa, como han dicho, sobre corregulación o cogobernanza de Internet. Uno de mis pequeños objetivos aquí va a ser que lo que digan los ponentes sea más o menos comprensible. Sé que es una tarea ardua y difícil, es parte de mi trabajo en la vida cotidiana, pero vamos a intentar que las leyes y los palabras se reduzcan. Os lo pido también ahora que tengo el micro, para cuando hagáis vuestras ponencias, y luego con las preguntas intentaré ya que hablemos en un idioma más parecido al que hablamos cada día. Básicamente es eso, es la pregunta de cómo la legislación que ha ido surgiendo recientemente, tanto en Estados Unidos como el Reglamento Europeo DSA de la Unión, pueden ir trasladándose y convirtiéndose en algo práctico, en herramientas que sirvan para eso, para corregular o controlar lo que ocurre, sobre todo respecto a derechos humanos, también sobre copyright en Internet. Ya veréis que cada uno de los ponentes es experto en cosas ligeramente distintas. Los voy a presentar sin más porque llevamos 5 minutos tarde y sé que esto es muy importante. El primer ponente será Borja Tsuara, que es abogado y es miembro del Consejo Asesor de este foro. Además, también tiene a bien señalar que es vocal de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, porque, como os he dicho, es un tema que también afecta directamente el tema del copyright a lo que vamos a hablar aquí. Y a continuación presento a todos, luego van a ir interviniendo uno a uno, habrá un turno de preguntas y un turno de preguntas para el público al final. María González es manager de Políticas Públicas y Regulación de Digital. Ancho Tato es catedrático de Derecho Mercantil, que lo tengo aquí a mi derecha, de la Universidad de Vigo, secretario general técnico de Autocontrol. Miguel Langle, el penúltimo allí, director de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales de A3 Media desde 2016, lleva 25 años dedicándose a estos asuntos. Y Carlos Aguilar, que es consejero de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, que también puede ser uno de los organismos importantes en este ámbito. Sin más, Borja, creo que ha llegado tu turno de subir aquí al atril. Muchas gracias, Jordi, y buenos días a todos. Cuando estuvimos pensando en el Consejo Asesor del Foro para la Gobernanza de Internet en montar esta mesa, queríamos, como bien dice Jordi, hacer un poco de pedagogía sobre lo que es la regulación, la autorregulación, la corregulación y luego el término de la cogobernanza, que es muy propio además del Foro para la Gobernanza de Internet, donde desde la ONU se impulsó este foro como un foro de diálogo justamente con las múltiples partes interesadas, que es el palabra del multi-stakeholderismo, ¿no? Bueno, y eso es la cogobernanza entre los estados, más las empresas, más la sociedad civil y la academia, etcétera. Era el modelo del foro, con lo cual no hay mejor foro para hablar de este tema que el Foro para la Gobernanza de Internet. Ha habido una declaración sobre el futuro de Internet, con ocasión además de otros temas que se van a tratar hoy, como es el riesgo de que se rompa Internet, se fragmente en varias partes y ya no sea global. Bueno, y en esa declaración sobre el futuro de Internet también se apuesta por la cogobernanza, porque los propios Estados firmantes, toda la Unión Europea, Estados Unidos y hasta 60 países, dicen que ya los Estados no pueden ellos solos gobernar Internet, que necesitan el auxilio de las empresas y de la sociedad civil, ¿no? En ese compromiso y en esa dirección, pues resulta que en Europa hemos tenido recientemente 3 normas que van en la dirección, porque lo citan expresamente, los modelos tanto de autorregulación como de corregulación. Y explicaré un poco más la diferencia. Tanto, por un lado, en la DSA o Reglamento de Servicios Digitales se apuesta decididamente porque, aparte del regulador administrativo, que una cosa es el regulador, la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de Economía y Transformación Digital, luego tiene que haber un regulador o coordinador nacional, que será un órgano independiente, el Coordinador Nacional de Servicios Digitales, pero también se dice que tiene que haber uno o varios organismos de autorregulación que estén certificados por el Coordinador Nacional. Y no van por libre, sino que tienen que estar en un convenio de corregulación con el Coordinador Nacional de Servicios Digitales. Entonces, la diferencia, y voy a ser muy pedagógico y ustedes me disculpan, pero en el fondo, ¿qué es la corregulación? Pues cuando vimos que la autorregulación voluntaria no funcionaba,
se ha inventado una cosa que es la corregulación o, en derecho administrativo, la autorregulación regulada. Yo digo, en petit comité, ahora que no nos oye nadie, que la corregulación es la regulación por cojones. Dice que o te regulas o te regulo. Con lo cual, ya no nos creemos que la gente, los sectores, se vayan a autorregular voluntariamente y entonces van a estar siempre tutelados por el regulador, el árbitro del mercado independiente. Y esa es la autorregulación regulada en un lenguaje mucho más fino y administrativo, ¿no? Bueno, y en la Ley General de Comunicación Audiovisual, que viene también la reforma de la Directiva Europea, nos ocurre otro tanto, porque ya existía un modelo incipiente de autorregulación en España, que era TV Infancia, y por eso está aquí Miguel Langle, pero el regulador actualmente es la CNMC, el regulador administrativo. En su día, en el año 2000, y bien lo sé, pues era el Ministerio, pero nos hicieron delegar las competencias en la CNMC porque no podía ser un ministerio, no era un regulador independiente. Entonces sigue siendo la autoridad competente audiovisual el Ministerio, pero el regulador, el árbitro del mercado, es la CNMC. Bueno, pues esos son los dos modelos. Y hay uno tercero que yo represento aquí porque también formo parte de un regulador, que es la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, donde la Directiva de Copyright nos encarga a la sección primera que resolvamos los conflictos que puede haber entre los usuarios y las plataformas. Pero al final, estos tres temas, servicios digitales, servicios de comunicación audiovisual y propiedad intelectual, se van a entrelazar y se van a solapar. Porque, de hecho, muchos de los conflictos de propiedad intelectual en las plataformas se han utilizado a veces como una excusa, la propiedad intelectual, para censurar algunos contenidos. Y entonces nos metemos en terreno de la DSA, el Reglamento de Servicios Digitales. Y lo mismo, aunque hay una ley específica para contenidos audiovisuales, resulta que también a las plataformas de contenidos audiovisuales o de todo tipo de contenidos se le aplicará la DSA, la Ley de Servicios Digitales. Entonces, en esa amalgama de normas tenemos que ponernos de acuerdo, y ese es el motivo, y con esto acabo, de pensar cómo debe ser ese futuro o futuros organismos de autorregulación que estén con un convenio de corregulación con el regulador administrativo, que sea el que haga de árbitro del mercado. De tal forma que le quite también trabajo al regulador administrativo, porque si hace las cosas con los mismos criterios que el regulador administrativo, pues se supone que llegarán menos denuncias al regulador administrativo, con lo cual salimos ganando todos. Menos trabajo para el regulador administrativo, menos denuncias para las empresas, y está muy vinculado el tema de la corregulación y la cogobernanza con los sistemas alternativos de resolución de conflictos. Con lo cual, como veremos ahora con autocontrol de la publicidad, habrá jurados independientes que puedan resolver conflictos de tal forma que mueran ahí y no tengan que ir a un expediente sancionador del regulador administrativo. No sé si he aclarado más o he confundido más a los presentes, pero de todo eso se trata de lo que vamos a hablar hoy, con una última mención que no está porque no es un texto normativo, pero también está incluido en la Carta de Derechos Digitales, donde se impulsan los mecanismos de autorregulación y corregulación justamente para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en el entorno digital. Y ya con esto cedo la palabra a Ancho. No sé si es posible poner la presentación. Bien, buenos días a todos. Como les han dicho, acudo aquí fundamentalmente en mi condición de secretario general de Autocontrol y, por lo tanto, creo que la invitación que desde este mismo momento agradezco y que se me ha acusado obedece a la presentación o a la finalidad de intentar presentar una experiencia de autorregulación que ha devenido finalmente en experiencia de corregulación y que ha adquirido, aunque esté mal que yo lo diga, cierto éxito e implantación social. Y esta experiencia es la de autocontrol. Me han dicho que no me exceda de los 10 minutos, no me excede de los 10 minutos, por lo tanto voy a presentar simplemente unas líneas generales sobre lo que es autocontrol y lo que ha sido su actividad a lo largo de los últimos años y, por supuesto, quedaré a su disposición. Autocontrol es o nace como el organismo español encargado de gestionar un sistema de autorregulación publicitaria. Como tal, está formado por anunciantes, agencias, medios y asociaciones. Tienen ahí las cifras. Quizás la cifra más relevante es la que tienen en el margen inferior derecho. En estos momentos, las empresas que forman parte de Autocontrol o que están adheridas a Autocontrol representan en torno al 70% de la inversión publicitaria en España.
Como les decía, con esta configuración, Autocontrol gestiona un sistema de autorregulación publicitaria que se apoya sobre dos pilares, sobre dos patas básicas. El primer pilar es el Código de Conducta Publicitaria, donde se recogen las normas que las empresas adheridas al sistema de autorregulación se comprometen a respetar. Autocontrol cuenta con un código general de conducta publicitaria y existen también después multitud de códigos sectoriales que regulan publicidad de productos concretos, que también aplica Autocontrol. El segundo pilar sobre el que se asienta el sistema de autorregulación son los mecanismos de control, los mecanismos encaminados a verificar el cumplimiento de los códigos de conducta y las normas legales aplicables a la actividad publicitaria. Resumiendo mucho, podríamos hablar de dos sistemas de verificación o dos sistemas de control en el ámbito de la publicidad, que son, por un lado, los mecanismos de control previo y, por otro lado, los mecanismos de control a posteriori. Por lo que afecta al control previo, el control previo se lleva a cabo a través de unos informes, y perdonen de nuevo por la expresión anglosajona, que reciben el nombre de copy advice. Simplificándolo mucho, ¿qué es un copy advice? Un copy advice es un informe de asesoramiento sobre un proyecto de campaña publicitaria que aún no ha sido difundida. La obtención de este informe previo, el informe preemisión, es completamente voluntario. El informe no es vinculante y el informe es absolutamente confidencial. Veremos después que estas tres notas características, o veremos después, veremos si ustedes me lo preguntan, que estas tres notas características, voluntario, no vinculante, confidencial, tienen ciertas excepciones en sectores donde, fundamentalmente por pactos con la Administración, se han implantado sistemas de copy advice obligatorio y vinculante. Pero son supuestos excepcionales. Con carácter general, el copy advice es voluntario, no vinculante, confidencial. Estos informes preemisión son emitidos por un conjunto de abogados. En estos momentos trabajan en Autocontrol casi 100 abogados que están en régimen de dedicación exclusiva, no pueden tener ningún otro tipo de actividad profesional. Y para que se aproximen ustedes un poco a las cifras que supone en estos momentos la actividad de Autocontrol, como pueden ustedes ver, en el último año, en el 2021, se han superado los 50.000 copy advice, lo que supone más de 50.000 campañas publicitarias sometidas a control previo antes de su difusión. Esto implica aproximadamente una media de entre 200 y 250 copy advice diarios, que son los informes que se emiten. La segunda pata del sistema, ¿vale?, o el segundo mecanismo de control, es el control a posteriori. Control a posteriori que se ejerce básicamente resolviendo las reclamaciones que se presenten sobre anuncios publicitarios ya difundidos. El gran protagonista de este control a posteriori es un órgano que recibe el nombre de jurado de la publicidad, también a veces se le llama jurado de autocontrol. Es un órgano extrajudicial de resolución de conflictos, de resolución de reclamaciones, que está integrado por expertos de reconocido prestigio procedentes tanto del mundo del derecho como del mundo del marketing y la comunicación. El 25% de los miembros del jurado son directamente designados por la Dirección General de Consumo y los miembros del jurado están sometidos a un régimen de incompatibilidades para que se haga una idea prácticamente idéntico al que rige para los jueces y magistrados, de manera que en caso de concurrir alguna causa de abstención o recusación, pues deben abstenerse, o si no, cualquiera de las partes en un procedimiento puede recusarlos. Puede instar la actuación del jurado cualquier persona con interés legítimo. Eso abarca desde consumidores individuales, asociaciones de consumidores, por supuesto empresas, asociaciones de empresas e incluso la administración pública. Puede instar la actuación del jurado. La actuación del jurado se insta siempre en relación con anuncios que están en difusión o que se han difundido en el año inmediatamente anterior, en los 12 meses inmediatamente anteriores. Se me olvidaba decirles que la presentación de reclamaciones ante el jurado de autocontrol es completamente gratuita para consumidores, para asociaciones de consumidores y para autoridades públicas. En cambio, para empresas, la presentación y tramitación de reclamaciones tiene un coste. El jurado de la publicidad en estos momentos está acreditado como entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo y, por lo tanto, así ha sido notificada en esa condición por la Dirección General de Consumo a la Comisión Europea. Fue la primera entidad privada en España notificada a la Comisión Europea como entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Fue notificada conjuntamente con las juntas arbitrales de consumo.
Obviamente no les voy a aburrir con el procedimiento, simplemente probablemente les resulte bastante más interesantes las cifras. El jurado emite, digamos que en el entorno entre las 200 y las 300 resoluciones anuales, ¿vale? Esto significa que desde que se fundó Autocontrol en el año 97 han sido resueltos 4.887 casos, ¿no? Si quieren ustedes hacer la comparativa, anualmente en España sentencias en tribunales, Borja me podrá corregir, pero en materia de publicidad, 2 o 3, no más. La comparación de estas dos cifras lo que les revela es que Autocontrol se ha convertido en el principal cauce de resolución de controversias en materia de publicidad en nuestro país. La práctica totalidad de conflictos son resueltos a través de Autocontrol. Les decía al principio, está mal que yo lo diga, ¿no? Pero es cierto que Autocontrol ha alcanzado un cierto éxito en su actividad. Quizás las manifestaciones externas más palpables de este éxito han sido los reconocimientos externos que ha tenido. Ha sido reconocido como el principal sistema de autorregulación publicitaria a nivel europeo, el más desarrollado, junto con el sistema inglés, y en tal condición ha sido reconocido tanto por la Organización Cargo para los Sistemas de Autorregulación como por la propia Comisión Europea. Este éxito probablemente es lo que explica que lo que inicialmente nació como un sistema de autorregulación haya ido encaminándose progresivamente hacia un sistema de corregulación. Un sistema de corregulación que se plasma en los múltiples convenios que en estos momentos tiene suscrito Autocontrol con distintas administraciones. En estos momentos, Autocontrol tiene 24 convenios suscritos con distintas administraciones. Tienen ustedes el listado completo en la página web, por si en algún momento lo quieren consultar. Ahí tienen ustedes también. El objetivo de estos convenios, como les decía, es evolucionar en los ámbitos materiales propios de cada convenio y de cada administración, evolucionar de sistemas puros de autorregulación a sistemas de corregulación. Sistemas de corregulación que pueden obedecer a cualquiera de los 3 esquemas que tienen ustedes en pantalla. Puede haber sectores en los que no haya regulación legal y, por lo tanto, se intenta que el control sea estrictamente a través de mecanismos de corregulación. El ejemplo más evidente lo tienen ustedes en lo que sucedió, ahora ya no, pero en lo que sucedió con la publicidad de las actividades del juego en España, que hasta el último decreto reciente sobre publicidad, comunicaciones comerciales de las actividades del juego, carecía de regulación legal este tipo de publicidad, y la ausencia de regulación legal fue cubierta con un código de conducta y con los mecanismos de aplicación del código que antes les decía. Puede existir una regulación legal, y entonces Autocontrol y la administración correspondiente lo que hacen es pactar los criterios de interpretación y los criterios de aplicación de esa legislación vigente, intentando siempre, por supuesto, que esos criterios de interpretación y aplicación de la legislación vigente sean coordinados con los organismos de la Administración, porque solamente de esta forma Autocontrol puede convertirse en un instrumento útil. Y finalmente también existe un tercer supuesto en el que existe norma legal y la Administración y los sectores implicados pactan códigos y guías que la desarrollan, guías interpretativas, códigos o guías interpretativas cuya aplicación también se encomienda a Autocontrol. Estos son los 3 modelos de corregulación que se están implantando en esos 24 convenios que antes les decía. Pero más allá de los aspectos formales, de la forma que adopte la corregulación en cada momento, creo que lo más relevante es la existencia de un diálogo y un contacto permanente, Carlos también podrá acreditarlo, entre los organismos de autorregulación y las administraciones con las que se tienen convenio. Colaboración, diálogo permanente que permite, lo que les decía antes, permite la unificación de criterios en la aplicación de los mecanismos de control y permite también una colaboración eficaz, de manera que la actuación de la Administración solamente sea precisa o solamente resulte precisa en aquellos ámbitos o allí donde el sistema de autorregulación o corregulación no ha podido llegar o no ha podido llegar de manera eficaz. En cambio, como les adelantaba Borja, cuando el mecanismo, el sistema de autorregulación o corregulación puede adoptar una resolución o puede adoptar una solución y hacerlo de manera eficaz, esto probablemente acabe reduciendo la actividad de la Administración y, obviamente, con la consiguiente reducción del gasto público que todos saludaremos. Este es el escenario actual, ¿no? Como les adelantaban antes, se aprobó la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ha sido incorporada recientemente a través de la Ley General de Comunicación Audiovisual. La Ley General de Comunicación Audiovisual
da un paso muy decidido en pro de la autorregulación y la corregulación. No solamente definiéndolas y enumerando los requisitos que deben reunir los sistemas de autorregulación y corregulación, sino identificando todo un elenco de ámbitos donde la Administración y los sistemas de autorregulación deberían implantar códigos de conducta y sistemas de autorregulación o corregulación. Si puedes ir acabando, Anxo. Sí, acabo. Tienen ustedes ahí, no se lo voy a leer obviamente, porque como pueden ver, llega hasta la letra P, todos los ámbitos donde la Ley General de Comunicación Audiovisual ordena o impone la adopción de códigos de conducta y sistemas de autorregulación y corregulación. Por lo tanto, la Ley General de Comunicación Audiovisual en estos momentos representa desde la perspectiva de autocontrol el reto para el futuro, para la implantación del sistema de corregulación que se ha demostrado que funciona y que es eficaz en ámbitos donde todavía no ha llegado hasta la fecha. Muchas gracias y disculpas por el exceso. Es turno de María González Jover, como he dicho, manager de Políticas Públicas y Regulación de Adigital. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al Foro de Gobernanza de Internet por contar con Adigital para esta mesa. Es un placer y un privilegio formar parte de ella. Comienzo explicando qué es Adigital, por si no todos lo sabemos. Adigital es la Asociación de Economía Digital Española. Tenemos más de 525 asociados del ecosistema digital. Tenemos desde las grandes Big Tech a los nuevos modelos de negocio, las empresas de telecomunicaciones. A mí siempre me gusta decir que quizá lo que diferencia a Digital del resto de asociaciones empresariales digitales que hay ahora mismo en España es que absorbemos los nuevos negocios, con lo cual que tenemos un trabajo muy pedagógico con las administraciones públicas de explicar en qué consisten estos nuevos negocios y, por tanto, cómo se pueden abordar estos retos entendiendo cómo son desde dentro y regulando de la mejor manera. Por eso esta mesa nos parece súper apropiada y me gustaría comenzar, bueno, mi intervención inicial se va a estructurar en por qué la colaboración público-privada en el ámbito digital es esencial, también en mecanismos que pueden ayudar a esta colaboración público-privada y métodos de quizás soft regulation que ayuden a entender las implicaciones prácticas de todo el tsunami regulatorio que nos viene en el ecosistema digital. Y finalmente acabaré con un par de ejemplos que ha impulsado a Digital, desde el primero a principios del 2000 hasta el último que hemos impulsado hace apenas mes y medio, de mecanismos de cogobernanza, autorregulación, corregulación que esperamos que sean de ayuda y ayuden a tener una regulación más eficiente. Bueno, recogiendo la intervención inicial de Borja, para nosotros la Declaración sobre el Futuro de Internet fue un paso más en la asunción que necesitamos a todas las partes implicadas a la hora de regular y gobernar Internet. También me gustaría resaltar que en esta declaración se situó Internet como una herramienta fundamental para responder a los retos que nos vienen y en los que ya estamos inmersos de coyuntura social, política y económica. Y bueno, en este sentido, recalcar que desde una organización empresarial como asociación empresarial como Adigital, para nosotros el futuro de Internet no puede entenderse de otra manera que no sea en un prisma de cooperación y cogobernanza multinivel, donde la colaboración público-privada debe ser una parte esencial de esta cogobernanza. También es evidente, como comentaba Borja, y perdona, no te voy a repetir mucho más a lo largo de mi intervención, que en los últimos tiempos y viendo todas las innovaciones regulatorias y el desajuste y el desacople que hay, estas dos velocidades de regulación e innovación y tecnología que existen, las instituciones nacionales, europeas y globales necesitan cada vez más de un mayor componente técnico y de ayuda de cooperación internacional y colaboración de las empresas para llegar al level playing field por lo que todos los que yo creo que estamos aquí trabajamos. Pese a que esta colaboración público-privada y esta cogobernanza multinivel, creo que estamos todos de acuerdo en que es la mejor manera de abordar esta gobernanza de Internet, presenta un reto mayúsculo, ya que hay mucha variedad de actores a los que tenemos que implicar: academia, empresas, asociaciones empresariales. Luego hablaré un poco más del papel que creemos que podemos jugar desde las asociaciones empresariales en esta gobernanza. Y también a nivel internacional. Vivimos en un mundo global y también hay que estar muy coordinados y muy organizados con lo que ocurre alrededor para no fragmentar el mercado único en Europa, pero también a nivel global, ya que al final convivimos y tenemos grandes empresas de fuera de la Unión Europea en España que nos prestan grandes servicios. Entonces, al final, para nosotros, el hecho de generar
estándares, sistemas de evaluación o sistemas compliance que sean efectivos, innovadores y garantistas para las empresas es algo clave y es en lo que trabajamos desde Adigital. La cogobernanza para nosotros no es más que forma parte de una regulación innovadora que es más eficaz para el cumplimiento de las normas y también bueno para el desarrollo de Internet y no poner cortapisas a la innovación, que muchas veces la regulación y la innovación es importante que la regulación no mate la innovación, como solemos decir nosotros. En este sentido, me gustaría reflexionar brevemente sobre un concepto que en Adigital llevamos mucho en nuestras intervenciones públicas, que es la Better Regulation, el legislar mejor, un término acuñado por la Comisión Europea y en la que trabaja, que al final no es más que contar con todas las partes interesadas, escuchar todas las partes e intentar regular de una manera que entienda bien lo que se está regulando para al final no acabar creando unas regulaciones que sean ineficientes. Al final es importante, la regulación persigue objetivos de interés general y es relevante que consigamos que estas regulaciones persigan estos objetivos y no lleguen a ineficiencias que desarrollen conflictividad con las normas, tribunales, etcétera, y al final no consigamos que estas regulaciones respondan a los objetivos para los que fueron creadas y desarrolladas. En este sentido, desde Adigital reflexionamos mucho sobre que para dar respuesta a esto, y en este momento creemos que es fundamental, y más en el ecosistema digital, aprovechar los mecanismos de soft regulation, como la autorregulación y la corregulación que comentábamos, y también sistematizar las evaluaciones de impacto, tanto antes de poner en marcha regulaciones como después, para poder ir corrigiendo sobre la marcha y a medida que van entrando en vigor y también a medida que los modelos de negocio van evolucionando y, por tanto, quizá el desacople con la regulación, esto nos permitiría, yo creo, aprender a ver dónde están las ineficiencias y resolverlas rápidamente. Por supuesto, es mucho trabajo, pero para nosotros es un tema que, además de la corregulación y autorregulación, esta sistematización de evaluaciones de impacto de las políticas es muy relevante. Y también la creación de sandboxes regulatorios. En este sentido, España ahora mismo tiene, creo, 2 ejemplos muy buenos, tanto el entorno normativo sobre inteligencia artificial que acaba de lanzar la SEDIA con la Comisión Europea este verano y que además creo que sus objetivos responden muy bien a cómo pueden ayudar estos entornos de prueba regulados para una mejor regulación y una buena gobernanza en el mundo de Internet. Al final, sus objetivos son crear una implementación fluida del Reglamento de Inteligencia Artificial, que ahora mismo está a nivel europeo, facilitar el probar las soluciones técnicas y las implicaciones prácticas, y también proporcionar experiencia práctica y generar directrices. Pensamos que este tipo de mecanismos serán muy relevantes para mejorar la gobernanza y la cogobernanza en Internet y, por supuesto, siempre contando con la industria, tanto con las empresas como las asociaciones empresariales. Y también una última mención a la recién aprobada en el Congreso de la Ley de Startups, que también regula de una manera general y básica los entornos de prueba regulados para favorecer la innovación en nuestro país. Y en este sentido, recalcar que para toda la regulación y para todo el diseño de estas regulaciones es impepinable contar con la industria. Al final es lo que nos garantiza que esta regulación vaya a cumplir los objetivos que persigue. Y en este sentido, ya acabando, quería recalcar el papel que las asociaciones empresariales podemos jugar en esta corregulación y cogobernanza de Internet. Nosotros desde hace un tiempo en Adigital nos definimos como un action tank, que trabajamos en diferentes ejes de pensamiento y de acción de políticas públicas y, sobre todo, que nuestra principal vocación es hacer de puente entre las administraciones públicas y las empresas. Al final, la administración pública tiene que entender a la empresa, pero también la empresa tiene que entender a la administración pública. Todos persiguen un interés general y es importante conectar las visiones de ambos y así tener un equilibrio y una gestión de expectativas con todo ello. En este sentido, ya finalizando, quería poner en valor un par de ejemplos de cogobernanza que ha impulsado Adigital. El primero, a principios del 2000, cuando se transpuso la Directiva de Comercio Electrónico, mediante la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se impulsó el Código de Conducta de Confianza Online junto a Autocontrol. Y
Y bueno, al final que se materializa en un sello de confianza que obtienen los sitios web para garantizar que cumple con este código de autoconducta. Este código de autoconducta es un compendio de toda la regulación que está en vigor que afecta a estos negocios, la Directiva de Comercio Electrónico y su transposición, así como el Reglamento de Privacidad y Protección de Datos. Además, en su redacción inicial participaron más de 10 asociaciones implicadas en el sector, lo que hace que sea el mecanismo de autorregulación más representativo del sector. En este sentido, este código de conducta de confianza online está basado en 4 pilares: contratación electrónica con consumidores, publicidad digital, protección de datos personales y protección de menores y adolescentes. Es un código de conducta que se va renovando continuamente y, de hecho, ahora mismo está esperando una nueva aprobación por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Este código de conducta, además de suponer un compromiso de las empresas voluntario y que garantiza que están cumpliendo la legislación vigente, también les hace estar sujetos a los mecanismos de resolución alternativa de litigios que comentaba antes Borja y también Ancho, que al final lo que hacen es agilizar los procesos cuando hay algún problema y complementan y agilizan mucho en comparación con los mecanismos tradicionales, legales, judiciales, administrativos, y facilitan que al final se resuelvan cualquier problemática que pueda surgir. Y el último ejemplo de autorregulación, y que también tiene la vocación de corregulación que acabamos de impulsar desde Digital, es un certificado de transparencia algorítmica. Estamos trabajando en un proyecto piloto y para mostrar el compromiso de la industria con la transparencia y el buen gobierno de la tecnología y del ecosistema digital, estamos trabajando con 4 empresas, con Holaluz, Cabify, BlaBlaCar y Fintonic, para entender bien. Estamos trabajando tanto con sus equipos legales como con sus equipos de ingeniería, data science, etcétera, para entender bien cómo funcionan los algoritmos, cuáles son las implicaciones y cuál es realmente la utilidad de tener esta transparencia y qué es necesario de esta transparencia y explicabilidad de los mismos. Estamos haciendo un trabajo con ellos para entender qué se puede facilitar sin dañar la competitividad y la propiedad intelectual, qué no se puede facilitar, cómo se puede facilitar. Esperamos que esto al final acabe siendo un sello que puedan obtener y que también ayude. El objetivo de este certificado es doble: ayudar a las instituciones públicas a entender cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial y de aprendizaje automático en las empresas y cómo se podrían regular habiendo trabajado con las empresas y con sus equipos técnicos, y también contribuir al liderazgo de España en soluciones eficientes de regulación dentro del marco del sandbox regulatorio de inteligencia artificial y también del liderazgo que queremos tomar desde España en este ámbito. Para nosotros, este tipo de soluciones reflejan una regulación inteligente, flexible, y en constante, y que pone en valor la colaboración público-privada, que creemos que es necesaria en un entorno tan cambiante como el que es el de la economía digital. Y creo que con esto acabo esta primera intervención. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María. Es el turno de Miguel Langle, La Tele. Es, como he dicho antes, director de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales de A3 Media desde 2016. Lleva mucho tiempo dedicado a estos temas. Sé que es tiempo, sí. Muchas gracias a la organización por la invitación y también felicitarles por asegurar el carácter dinámico de la mesa y que alguien siempre está de pie hablando, porque como falta una silla me he dado cuenta y me he venido con todos mis papeles, ¿no? Que uno sabe de dónde se levanta pero no dónde se va a sentar después. A mí me toca hablar brevemente de la experiencia que hemos tenido en relación a la autorregulación de códigos televisivos y protección de los menores. El problema siempre y la preocupación siempre, yo creo que ha estado clara desde el origen de la televisión y del audiovisual, y es el riesgo que puede existir de que los menores accedan a determinados contenidos audiovisuales en cuanto a que les pueda perjudicar en su desarrollo físico, mental o moral. Estando claro el problema, lo que nadie tiene claro, y en eso llevamos muchos años evolucionando, es cuáles son las mejores soluciones para afrontar este problema. Yo diría que cuando yo era pequeño, pues había un sistema bastante simple, pero bastante eficiente. O sea, sí que recuerdo que yo veía la tele, aquellos 2 canales en blanco y negro, y el sistema era bastante básico. Si no había ningún símbolo, no había problema. Cuando aparecía un rombo, pues yo me quedaba mirando fijamente a la televisión, esperando que no me dijeran nada.
y cuando aparecían 2 rombos me iba a la cama porque ya me tocaba, ¿no? Y estaba claro, ¿no? Ese es el sistema básico, ¿no? A partir de ahí, y con la llegada de las televisiones, aumenta el número de canales, finales de los 80, principios de los 90. La propia Directiva de Televisión Sin Fronteras pone un poco el acento, ¿no?, en la necesidad de que los Estados miembros establezcan medidas de protección de los menores frente al riesgo que les supone el acceso a determinados contenidos audiovisuales. Y se empiezan a establecer las primeras medidas, ¿no? En la Ley Española de Transposición del 94 se reconoce el problema, se establece una medida horaria de franja de protección general, ¿no? De los contenidos que puedan perjudicar gravemente, que se entendió que eran los de mayores de 18, pues no se podían emitir, ¿no? De 6 de la mañana a 10 de la noche. Estamos en un mundo donde la televisión era fundamentalmente en abierto y ese era el acceso principal y la medida estrella, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las televisiones empezamos a trabajar en ver cómo ir generando un sistema que fuera más o menos homogéneo y entendible por los televidentes, ¿no? Entonces se fue trabajando en la evolución de los símbolos, intentando homogeneizar, incluso por acuerdos voluntarios, ¿no? En el 99 hubo un primer acuerdo de autorregulación para uniformizar las edades, de manera que todos los operadores de televisión que voluntariamente nos suscribiéramos dicho acuerdo, utilizáramos el mismo escalado de edades, que pues, al final todos los públicos, 7, 13 y 18, y utilizáramos los mismos símbolos, ¿no? Incluso en su estética, en su color, en su tamaño, las mismas señales también sonoras. Como no todos se sujetaron a la autorregulación y como antes señalaba Borja, si no te autorregulas, te regulo, pues se dictó el Real Decreto, ¿no? Posterior en el 2002, extendiendo y haciendo obligatorio este modelo, ¿no?, que habíamos impulsado desde la autorregulación. Y esta técnica, ¿no?, de extender la autorregulación de manera obligatoria a todos se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo, ¿no? También es verdad, y debo señalar, que si bien la corregulación surge porque la autorregulación no obtiene un resultado pleno, pues en favor de la autorregulación yo diría que surge porque la regulación no llega, y no llega pues fruto, ¿no?, de la complejidad y velocidad de los cambios, ¿no? El Código de Autorregulación, como tal, se firma en el 2004, ¿no?, y fundamentalmente aporta frente al modelo anterior. Yo destacaría, desde el punto de vista de las franjas, que se incorpora una franja de protección reforzada en la que se busca que no se emitan contenidos que no sean para todos los públicos o más 7, entendiendo que determinados periodos en la televisión en abierto deberían tener una especial protección porque los menores podrían estar viendo la televisión sin el control de sus padres. Una primera franja de la mañana, momento de desayunos, o una primera franja de la tarde en el que los padres podrían estar todavía trabajando y no podrían controlar qué hacen sus hijos con el mando, ¿no? Esa es la principal filosofía. Y también se incorpora por primera vez un desarrollo de unos criterios orientadores para la clasificación, porque hasta entonces habíamos dicho que los programas tenían que estar clasificados por edades, pero no qué criterios detallados había que tener en cuenta para decidir si un programa era todos los públicos, 7, 13 o 18. Y un sistema de gestión de reclamaciones, ¿no?, que tampoco había, ¿no? Entonces, a través de ese código de autorregulación surge el Comité de Autorregulación, donde se analizaban las reclamaciones por parte de los operadores de televisión que habíamos suscrito el Código de Autorregulación, y un segundo nivel de reporte, que es la comisión mixta, donde ya participa la Administración como secretario y asociaciones de usuarios, asociaciones de padres, en un modelo paritario, ¿no?, entre operadores y asociaciones de usuarios, padres y menores, para analizar el trabajo que hacíamos en el análisis de las reclamaciones. Es curioso porque se firmó el mismo día el Código de Autorregulación por las televisiones exclusivamente y un acuerdo para el fomento del Código de la Autorregulación con los ministerios implicados, Ministerio de Presidencia y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en esa época. Con lo que yo diría que es un modelo en realidad de corregulación, a lo que ahora entenderíamos por un modelo de corregulación, porque fue un paquete, ¿no? Ese modelo pues fue evolucionando. Aquí en paralelo tenemos el Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales, que es el que califica las películas de cine, ¿no? Y lo que siempre hemos intentado es utilizar unos criterios tanto para determinar a qué edad corresponde un contenido como las edades, ¿no?, de manera paralelo. Ellos en un determinado momento evolucionaron la edad de 13, distinguiendo que en realidad
pues tendría más sentido diferenciar entre hasta 12 y a partir de 16, al final primaria y secundaria, y nosotros incorporamos ese elemento al código de autorregulación para ir evolucionando en paralelo. Eso fue en el 2012. En el 2013 evolucionamos el modelo de reclamaciones con la web TV Infancia y que existiera un modelo más de posibilidad de que cualquiera, ¿no?, a través de Internet y rellenando un formulario, pudiera poner las reclamaciones, y también se traspasó la competencia a la CNMC de la Secretaría de la Comisión Mixta, ¿no? Y por último, yo destacaría, en el 2015 hicimos la revisión de los criterios con una evolución bastante sofisticada, ¿no? Al final, los criterios de clasificación son unas Excel de colores que tenemos, ¿no?, unas tablas en el que están pues los 7 grandes criterios: violencia, sexo, conductas imitables, lenguaje malsonante, ¿no?, y una gradación en función de esos elementos, pues cómo se estén viendo en pantalla, ¿no? Pues un primer plano con usos potenciadores, no si les afecta o no directamente a los menores, y eso es lo que permite, ¿no?, la clasificación. Y ese trabajo que se hizo en el 2015 también tuvo que simultáneamente, por un lado, fue verificado por la CNMC el trabajo que habíamos hecho en autorregulación, y acto seguido la CNMC dictó una resolución extendiendo estos mismos criterios a todo el conjunto de operadores de televisión en abierto de pago, lineales y no lineales, para que los aplicáramos de manera homogénea, ¿no? Y yo diría que con esto hemos llegado a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que nos supone una serie de retos que yo creo que conviene más tratar en las preguntas, ¿no? Y lo único, digamos que esta historia de lo que ha sido la televisión en abierto y la autorregulación de contenidos, ¿no?, pues yo diría que ha sido una historia de éxito en el que el modelo regulatorio ha ido acompañando al problema. Cuando nace, realmente los niños veían la tele en abierto, y yo diría que en estas alturas uno de los elementos importantes a tener en cuenta es la preocupación de los padres. Yo dudo que hoy por hoy, así lo reflejan las encuestas, ¿no?, la preocupación de los padres esté en lo que los niños ven de la tele en abierto, y más bien andan en lo que los niños pueden ver de contenido audiovisual a través de sus dispositivos móviles en su cuarto, o a través de sus tablets, o a través de sus ordenadores, que es uno de los elementos principales, ¿no?, a tener en cuenta de cara al futuro, ¿no?, de dónde está el problema y cómo lo resolvemos. Gracias, Miguel. Es el turno de Carlos Aguilar, consejero de la CNMC. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, déjame agradecer tanto al Foro de Gobernanza de Internet por la invitación, como a la Universidad Politécnica y a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones por la organización. Y en particular quiero dar mi agradecimiento a Borja por haberme invitado a participar en esta mesa. En segundo lugar, déjenme hacer un disclaimer necesario. Las opiniones que yo expresaré en este foro son exclusivamente mías y no vinculan a la comisión, que, como ustedes saben perfectamente, se pronuncia a través de las resoluciones de sus salas o, en última instancia, del Consejo. Dicho esto, la pregunta que plantea la mesa redonda en la que estamos, hacia una corregulación o una gobernanza de Internet, voy a intentar hacer un recorrido de lo más general a lo más particular, que será necesariamente sintético, y aquí el moderador me cortará si no lo es. Y voy a dar una visión igual un poco diferente, porque al final, cuando estaba planteando mi intervención en este foro, nos preocupa a todos el día a día de la implementación de cómo será y cómo los actores intervendrán en ella, pero a mí quizás me preocupaba más cuáles son los motivos que harán que esto funcione o no. Y un poco intentaré que este sea el hilo conductor de mi reflexión más general para ir luego a algún elemento más particular. En el conjunto de regulación que impulsa la Unión Europea, ¿no?, para establecer una regulación que es armonizada y que permita dar certeza a los ciudadanos y a las empresas sobre las reglas de juego para el conjunto de actores de Internet, ya la DSA lo que hace es reconocer la diferencia en su naturaleza y establecer obligaciones diferenciadas en función del papel, el tamaño y el impacto, ¿no? Pero aquí tenemos un elemento que es que esta regulación de la DSA nueva ya entra a jugar con la regulación preestablecida, pero no solo eso, sino que además debe entroncarse con la futura regulación,
que ya ha sido planteada en términos del Plan de Acción de Democracia Europea. Y en particular, no sé si ya lo han leído, pero ya existe una propuesta para la European Media Freedom Act que incluye también, de una manera muy notable, elementos de autorregulación como un elemento básico para salvaguardar una cosa que es la integridad editorial y como garantía de calidad y de profesionalismo en los medios, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de piezas que, como os he dicho antes, parten de una realidad, de un análisis, ¿no? De que los actores son diversos, el entorno es complejo y tiene un gran impacto y una gran repercusión en la sociedad. A la hora de enfrentar este problema se debe tomar una decisión, ¿no? Y en mi opinión, la decisión que se toma es coherente y está fundamentada en el conjunto de valores democráticos que compartimos como sociedad y que creo que están perfectamente reflejados en la Declaración del Futuro de Internet a la que hacía referencia Borja. De manera que al final el conjunto de normas que rigen y regirán el funcionamiento de Internet parte de una premisa, que es que todos los actores implicados, desde las grandes plataformas a los buscadores, a los proveedores, comparten la necesidad de que su actuación se adecue a estos valores fundamentales, con el conocimiento de que es la adecuación a estos valores fundamentales un elemento básico para la preservación de la democracia tal como la entendemos. Y para mí eso establece un terreno de juego común para todos, que es lo que permite que darle este impulso legislativo al elemento de autorregulación y corregulación como los mejores elementos para conseguir el objetivo buscado. Al final, luego, esto debe trasladarse a los textos legislativos en los correspondientes países y al final intentaré poner algún ejemplo de cómo estamos cuando hable de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Claro, Borja lo ha dicho antes, o sea, no podemos ser naif y entonces todos sabemos que esto funciona porque en realidad en paralelo existen y se crean unos mecanismos de supervisión y regulación como un elemento más dentro de esta cadena, ¿no? Las nuevas características del entorno en el que nos movemos llegan a la necesidad de nuevos instrumentos. Y aquí es donde la DSA introduce la figura del coordinador de servicios digitales y de la Junta Europea de Servicios Digitales para llenar, o con la intención de llenar, un vacío en los organismos regulatorios que deben supervisar el conjunto. Pero aquí empiezan a aparecer problemas, porque esta nueva autoridad nuevamente se debe imbrincar con las autoridades nacionales independientes que ya existen y con sus respectivos organismos europeos que los agrupan, como ERGA o como BEREC. Y esta es una función que está por desarrollar. Claro, lo primero que hemos de hacer, y también Borja se refería a ello en un momento, es evitar solapamientos, ¿no? y evitar una sobreregulación que al final lleve a la ineficacia. De manera que, pese a que las regulaciones tratan de evitarlo, al final la realidad nos llevará a que será la resolución práctica de las situaciones los que establezcan los precedentes que nos permitan actuar. Y yo creo que en esos primeros momentos es uno de los elementos que hemos de afrontar con mirada larga para que no sea una disputa territorial, sino que sea en beneficio de la función buscada, ¿no? El desarrollo de las funciones del coordinador de seguridad digital requiere un gran número de recursos y capacidades, y esto es algo que, estando actualmente en un regulador, limita mucho y se necesita estar seguros de que se darán las funciones necesarias y los recursos necesarios, porque en realidad estamos en un sistema que se ha convertido en hipercomplejo, ¿no? Y aquí es donde de nuevo me remito a la importancia de la participación de los actores, de los valores que impulsan la norma. Y como decía María hace un momento, al final los que más saben o los que van por delante
son estas empresas que se incorporan al mercado. Algunas de ellas igual ni las concebimos hoy en día cuáles serán sus funciones. De manera que estos, si siguen compartiendo que el elemento final de la autorregulación va a preservar una manera de que sea Internet y de que sea la sociedad en lo que estamos, tendremos mucho ganado. De manera que la idea sigue siendo la misma, porque al final cada uno de los actores que intervienen en este nuevo proceso comunicativo tienen la capacidad, quieran o no, de desestabilizar elementos que son necesarios para el sistema democrático, sea la libertad de expresión, la capacidad de acceso a los contenidos y un larguísimo etcétera. La transparencia algorítmica me parece uno de los elementos básicos y, de hecho, la nueva regulación pretende que sea así, con lo cual esa iniciativa me parece de las más acertadas y espero seguirla con mucha atención. Avanzo intentando ir rápido en el siguiente plano de reflexión, que es pasar del elemento más técnico al elemento del contenido. Aquí nos encontramos tanto con la Directiva de Servicios Audiovisuales como con la transposición a la Ley General de Comunicación Audiovisual. Y nos damos cuenta que, evidentemente y efectivamente, hay un gran interés por el impulso del elemento de la autorregulación y la corregulación como apuesta dentro de lo que yo creo que es este marco global. En particular, como antes lo ponía, creo que era Ancho, el artículo 15 establece hasta 17 códigos de conducta diferentes que abarcan más o menos todo. ¿Cuál es el papel de la autoridad audiovisual que otorga la Ley General de Comunicación Audiovisual? Pues la palabra básica es la promoción. O sea, es un soft law, si me lo permites, que no deja de dar un cierto miedo, porque ¿dónde empieza, dónde acaba la promoción? Si no queremos entrar, como decía también Miguel, luego en que te vengan a regular, ¿no? ¿A quién se la encarga? En el artículo 153 al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pero se la encarga también a la Comisión en el nuevo redactado del artículo 9 de la ley de la CNMC, con lo cual tenemos como dos actores encargados de este impulso, ¿no? Para mí es importante ver que no hay una incongruencia entre que sigan existiendo las atribuciones otorgadas a las autoridades competentes con el impulso de la aproximación de autorregulación y corregulación, ¿no? Y ahora es donde voy a intentar poner un par de ejemplos. Claro, al final la Ley General de Comunicación Audiovisual tiene un régimen sancionador que, aunque a algunos le parezca parecer muy largo, es relativamente corto. O sea, sancionas cosas muy concretas y todo lo demás cabe en las infracciones leves, ¿no? Sí, puedes ir acabando, Carlos. Vale. La idea que quería transmitir es que al final hay un elemento de complementariedad entre lo que es directamente sancionable por la autoridad y lo que al final la sociedad pide de los medios y de los intermediarios, que es que sean corresponsables y establezcan su propio modelo coherente con lo que la sociedad espera de ellos. No porque haya alguien que te puede sancionar por dar incitación al odio, sino porque tú no debes permitir que ningún elemento tendente, aunque no acabe siendo una falta muy grave de la Ley General de Comunicación Audiovisual, a la incitación y el odio, pueda o debería convivir con tu lado. Y si me das un minuto, yo creo que hay un último actor que quería introducir en esta discusión, que son los usuarios, los consumidores y las empresas. No como elementos que generan contenido, ni que lo regulan, ni que lo distribuyen, sino como aquellos que al final hacen posible que exista. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, en esta aproximación, compartir, si estas empresas, que son las finales las que la financian y las que harán que un determinado medio perviva o que un determinado buscador al final sobreviva porque tiene publicidad o no, comparten los valores y los mecanismos de autorregulación y corregulación explicitan, como marcan sus funciones en sus informes, quiénes los adquieren, quiénes no, quiénes los cumplen, quiénes no, al final, aparte del sistema que administrativamente y jurídicamente da seguridad al sistema, existe un elemento más que permite modular el sistema y llevarlo hacia donde todos queremos que vaya, que es la decisión de estas empresas de utilizar estos elementos de la ascripción a determinados códigos como elementos básicos para invertir o para publicitarse en ellos, ¿no? Yo creo que
de esta manera se cierra un círculo basado en el elemento básico que nos hemos dado para el Internet como queremos que sea y que pasa necesariamente, o creo que puede pasar por la corregulación como uno de los mejores elementos para llevarlo hacia adelante. Y perdóname por la extensión y muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a pasar un turno breve, os pido, de preguntillas mías, que espero que sean breves también, y luego tendremos unos minutillos por si hay alguien aquí en la sala que quiere preguntar algo. Borja, hablábamos antes de entrar de cómo se podría plasmar esto en organismos reales, pero ya que eres el ponente y vamos aquí a ir ya sin cortapisas, me gustaría un poco que nos explicaras brevísimamente cómo ves tú que esto sería un buen modelo. Hablabas de libertad de expresión por un lado, de copyright por otro, como que habría ahí organismos que podrían pisarse, no sé si te he entendido bien. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco cómo ves tú, aparte eres la persona, como te han citado todos 20 veces, como diciendo, has dicho la expresión más bonita de toda la charla, que no voy a repetir. Entonces, sí que me gustaría un poco que nos sobrevolaras cuál sería un panorama aceptable para la aplicación de esos organismos en España. Bien. Bueno, el hecho de que me citen, yo creo que es que ya voy siendo como la abuelo cebolleta de estos temas, porque Miguel presume que lleva 25 años, yo llevo 30 con este tema, con lo cual... Y yo empecé, por ejemplo, en temas de cine, ¿no? Estuve en Cultura y cuando me enseñaron lo de la Junta de Calificación de Películas, no entendí para qué servía eso. O sea, no entendía más que una secuela de la censura, que un ministerio se dedicase a calificar las películas, que además no daban abasto y entonces siempre salía el cartel pendiente de calificación, ¿no? Y esto no lo puede hacer la industria. O sea, que tampoco era un regulador, ¿no? Simplemente pues, una secuela. Acércate el micro. Sí, luego pasé a la Dirección General de Sociedad de la Información, a la primera, y ahí creamos la primera subdirección de contenidos digitales, ¿no? De la Sociedad de la Información. Y empezamos también a crear una unidad de expedientes sancionadores a las televisiones, para desgracia de las televisiones, porque nadie les había metido una multa antes, pero la Comisión nos decía que justamente que había que empezar a multar a las televisiones. Y luego fue la que nos obligaron a transferir a la CNMC, porque no podía hacerlo el propio Ministerio, entonces se llevaron mi subdirección para la CNMC con los funcionarios incluso, ¿no? Bueno, y ahí también creamos, que se ha dicho, el decreto de señalética. Y el decreto de señalética se tuvo que convertir en decreto porque primero era un convenio de autorregulación que hubo televisiones que no quisieron asumir voluntariamente. Y entonces, por eso digo que o te regulas o te regulo. Entonces, es malo discutir con el que tiene el BOE, porque si no lo haces voluntariamente, pues al final lo acabas haciendo forzadamente, ¿no? Y bueno, al final, por ejemplo, luego ya cuando acabé en Red.es, y esto María no lo sabe, Confianza Digital se impulsó por Autocontrol, por Adigital y por Red.es, en el impulso creador. Luego nos retiramos para que fuera solo de autorregulación, ¿no? Bueno, ¿qué me dice toda esta experiencia? Que tenemos cierta tendencia a la proliferación de organismos, tanto reguladores como luego de autorregulación. Cuando al final dices, ¿de qué estamos hablando aquí en esta mesa? De contenidos. Porque luego también, por ejemplo, estaba mirando para una clase que tengo esta tarde el reglamento de inteligencia artificial y también apuesta por la cogobernanza. Entonces se creará otro organismo y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Entonces podemos tener una multiplicidad de organismos reguladores y de organismos de autorregulación que hagan convenios de corregulación. Yo creo que, para centrarme en contenidos, tiene todo el sentido que exista, porque es una buena experiencia, autocontrol de la publicidad, de los contenidos publicitarios, y yo creo que tendría sentido que hubiera una entidad hermana que fuera autocontrol de los contenidos no publicitarios, donde ahí se entremezclan temas de libertad de expresión, que es de la DSA, con temas de contenidos audiovisuales, con temas también de copyright, porque muchas veces se utiliza la excusa del copyright para censurar. Y entonces, ¿qué ganaríamos teniendo 3 organismos distintos reguladores y 3 organismos distintos de autorregulación? Cuando al final los que estamos en Internet en el día a día, pues hablamos de contenidos o publicitarios o no publicitarios. Gracias, Borja. Pasar el micro ancho, sí. Uno de los problemas al hablar de contenidos, y como tú estás ya en el tema de autocontrol y tocas cosas reales, sí me gustaría si pudieras, porque creo que ayuda bastante, es
¿de qué campaña, o sea, cuando hay algún jurado que interviene, por ejemplo, podrías ponernos algún tipo de ejemplo sin citar nombres, de qué tipo de problemas estamos hablando? O sea, qué tipo de... O sea, hablaba ahora de Borja de los contenidos publicitarios o no, en el caso de publicitarios, por ejemplo, campañas ya reales en medios reales. Y luego otra pregunta que tenía también ligada a lo tuyo es, hablabas que eso puede pasar también ahora con Internet, el 70% de asociaciones de organizaciones están dentro, ¿qué pasa con el otro 30%? ¿Están al margen? ¿Cómo convive eso? Bien, antes de que empezara usted decía, tú pregúntame lo que quieras y yo te responderé lo que yo vea. Voy a esa es mi vida, ya veis, ser periodista, todo el mundo le mola mucho, pero luego esto es lo que pasa en la realidad. Al menos lo veis en directo. Se repitió varias veces algo que al menos no refleja mi experiencia, ¿no?, con autocontrol, ¿no? La idea está de que la corregulación entra en juego cuando la autorregulación fracasa. Yo creo que esa no es la experiencia, al menos en el ámbito de la publicidad. Yo creo que en el ámbito de la publicidad la experiencia ha sido justo a la contraria. Es decir, se implantó de manera eficaz, eficiente, un sistema de autorregulación y entonces fue cuando la administración pública vio en el sistema de autorregulación la posibilidad de tener un colaborador eficaz. Y fue cuando a partir de ahí se evolucionó hacia sistemas de corregulación. Por lo tanto, sin excluir el supuesto de corregulación que entra cuando no funciona la autorregulación, creo que también habría que colocar al lado el ejemplo de sistemas de autorregulación que funcionan, alcanzan implantación social y empiezan a funcionar como colaboradores eficaces de la administración. Bien, respecto de tu pregunta, tipos de reclamaciones. Lo primero que quisiera decir es que todas las resoluciones de autocontrol son públicas. Este es uno de los elementos característicos del sistema. Si ustedes acceden a la página web de autocontrol, vean todas las resoluciones que emite el jurado y algunas incluso verán a veces publicadas noticias sobre ellas. Yo, sobre todas las materias, pero sí que creo que hay una diferencia entre cuando las reclamaciones proceden de asociaciones de consumidores o de consumidores individuales y cuando proceden de empresas o asociaciones de empresas. Cuando proceden de consumidores y asociaciones de consumidores, fundamentalmente la gran parte de las reclamaciones son por cuestiones de publicidad engañosa, fundamentalmente. Las reclamaciones entre empresas o de una asociación de empresas frente a empresas tienen ya más que ver con cuestiones relativas a publicidad desleal, denigración, publicidad comparativa, este tipo de cuestiones. Y después están las resoluciones que se emiten en instancias de organismos de la administración pública que ahí ya suelen guardar relación con normativas sectoriales. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Autocontrol ha actuado muchas veces a instancias de la Agencia Española del Medicamento en cuestiones relativas a publicidad de medicamentos de productos sanitarios, ¿no? Pues ya son cuestiones más sectoriales. Creo que la división clara es cuando las reclamaciones proceden de consumidores son fundamentalmente cuestiones relativas a engaño publicitario, cuando proceden de empresas, asociaciones de empresas, cuestiones relativas a deslealtad publicitaria. ¿Qué pasa con las empresas que no están en el sistema? Buena pregunta. Si se presenta una reclamación contra una empresa que no está adherida a autocontrol, cabe la posibilidad, y se plantea frecuentemente, de que pese a todo la empresa se someta voluntariamente al jurado de autocontrol. Contesta, participa en el procedimiento y acata la resolución. Es una posibilidad relativamente frecuente. También cabe la otra posibilidad, que la empresa o bien no contesta o bien contesta diciendo que no quiere saber nada de autocontrol. En estos casos, lógicamente, autocontrol no puede emitir una resolución, porque solamente puede emitir resoluciones vinculantes para las empresas que o están adheridas o se someten voluntariamente. Y lo que hace es emitir un dictamen donde refleja su opinión sobre la publicidad que se está sometiendo a su consideración. Pero sí que hay un dato importante, que es que ese dictamen, por imperativo de los estatutos de autocontrol, es inmediatamente comunicado a la administración pública competente. Yo creo que puede ser otro ejemplo de corregulación. Es decir, aquellos casos en los que autocontrol, al enfrentarse a una empresa vinculada, porque está adherida o porque se ha sometido, puede resolver eficazmente el problema, lo resuelve a través de una resolución vinculante. Cuando no lo puede resolver porque es una empresa a la que no alcanza autocontrol y no se quiere someter, el autocontrol refleja, por supuesto, su opinión sobre la publicidad, pero automáticamente remite el dictamen a la administración pública para que actúe la administración pública. En la mayor parte de las ocasiones, esta remisión de dictamen acaba en expedientes sancionados por la administración pública. Gracias, Anxo. Una postilla por justicia, que tiene toda la razón Anxo. Hasta tal punto es una experiencia de éxito que, estando en la dirección general, nosotros llegamos a un acuerdo con autocontrol porque no teníamos ninguna gana de abrir expedientes sancionadores. Y entonces la corregulación funciona si la autoridad dice lo que tú hagas está bien hecho.
porque hablamos y hacéis los mismos criterios. Y entonces nos evitamos nosotros entrar a sancionar. Y hasta tal punto fue un modelo de éxito, ¿no? Y nos llevamos también que luego ya cuando salí de la administración me invitaron a participar en el jurado. Borja, no sé si deberías decir estas cosas, ¿eh? María, vamos con un sandbox de estos. A mí me gustaría preguntarte, claro, tú que estás en el otro lado, digamos, hay muchas empresas, sobre todo las líderes, que están fuera de la Unión Europea. ¿Cómo, si la hay alguna diferencia entre las empresas que están más cerca, por hablar de una manera más, aunque sea geográfica, más cerca, más lejos? Y luego, como lo ha citado también Carlos, el tema de transparencia algorítmica, sí que él tiene bastantes expectativas, yo tengo bastantes menos, básicamente porque el tema de la competitividad y de los derechos de autor, iba a decir, del algoritmo, pero sí que hay es evidente que es como un patrimonio de una empresa y que quieren decir, y poner un sello a algo así me parece súper etéreo. Veo que desde Digital sí que tenéis esperanza en que eso sea algo válido y tenga frutos. Vale, pues empiezo por la primera, si no he entendido bien un poco la diferencia entre las empresas que son extranjeras y las europeas. Es una realidad que Estados Unidos y China están innovando más que Europa. Esa es la diferencia que puedo decir y que es evidente. Sí que es verdad que en Europa tenemos muy buenas empresas y creo que tenemos buen caldo de cultivo y pueden salir muchos champions europeos, que se llama ahora. Sí. Pero mi pregunta es, ¿escuchan igual desde fuera del continente que desde dentro? ¿O hay un tipo...? Sí. O sea, si, digamos, la capacidad que tenéis de hablar con ellas, que tienen sedes aquí y tal, ¿es la misma? Sí, completamente. O sea, y le dan la misma importancia a lo que diga la Unión Europea, tanto si están en California como en Pekín. Claro, en el momento que las empresas tienen que operar en Europa, es súper relevante para ellas entender los marcos europeos, poder explicarlos fuera, que siempre es un reto interno que tienen las empresas, es decir, ¿cómo voy a explicar yo ahora esto a Silicon Valley? Y por supuesto, y es muy sencillo hablar con ellas y además tienen muchos medios, es una realidad, y ponen todo lo que está en su mano para que entiendas y poder hacer un ejercicio pedagógico. Sobre todo estos departamentos de asuntos públicos que ahora están proliferando, sobre todo en las digitales, creo que hacen mucho trabajo de pedagogía, tanto con las instituciones públicas como las asociaciones empresariales, como estos foros y las academias. En ese sentido, total predisposición. Y en el tema del certificado de transparencia, entiendo tus recelos. Lo que sí que es verdad es que en Digital lo que pensamos es que viene mucha regulación sobre inteligencia artificial. Ahora mismo hay un reglamento, pero ya hay una directiva también que se está trabajando. Las instituciones públicas quieren regularlo, ven que efectivamente hay un problema de transparencia, de entendimiento y que al final muchas cosas se están automatizando y estamos perdiendo el control y no sabemos qué consecuencias va a haber, pero también nos estamos encontrando con que no se sabe muy bien cómo regularlo y cuál es el punto de partida. Y desde Digital, como asociación empresarial, pensamos que tenemos que jugar un papel y al menos intentarlo poniendo en común, entendiendo qué hacen las empresas, entendiendo sus mapas de inteligencia artificial, entendiendo qué información realmente es necesaria saber, cómo es necesaria saberla para que sea explicable y sea entendible y el consumidor también pueda entenderla. Entonces estamos en ese trabajo de intentar hacer algo que sea útil, que respete a la competitividad de las empresas y la propiedad intelectual y que también ayude a las instituciones públicas, es decir, entendemos los objetivos, tenemos que entender desde instituciones privadas, desde las empresas privadas y las organizaciones, esto se va a regular, cuáles son los objetivos, entenderlos, hacerlos nuestros y ver cómo podemos llegar a un equilibrio y que al final ni estemos matando la innovación, ni estemos entrando en cosas que sean anticompetitivas o cargándonos la propiedad intelectual y los secretos comerciales, pero partiendo de la base de que hay que regularlo. Entonces, estamos trabajando en eso. Gracias. No sé si me he explicado. Sí, muy bien. Es muy ambicioso. Pero... Miguel, me ha encantado tu final de, bueno, chicos, ahora el mundo es de Internet y la tele ya ha pasado. Ahora mirad TikTok, que hay muchos más problemas que en la tele probablemente. Me gustaría un poco que nos contaras brevísimamente, porque estamos ya, como imagináis, fuera de tiempo casi, tu experiencia en la televisión, que ha sido el medio preponderante durante los últimos 30, 50 años, ¿qué puedo aprender precisamente ahora que estamos ya prácticamente en otra era, ¿no? Es como eso que has contado de algo que ha ido creciendo desde los dos canales, a unos cuantos canales han abierto, cerrado, luego más, puede ayudar a la experiencia de ahora, que es completamente infinito. O sea, que el contenido es infinito, es imposible medir eso, regularlo. O sea, ¿qué crees, qué pistas puedes dar o qué claves puedes dar para decir, mira, yo lo que he hecho aquí veo que puede servir en un ámbito infinito? Son estas dos cosas o las que sean. Pues yo daría en ese sentido dos pistas. Lo que diría es que lo mejor es enemigo de lo bueno y Pareto, ¿no?
en el sentido de cuando hablamos nos ponemos a veces muy sofisticados, intentamos abarcarlo todo y entonces resulta un imposible. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que ser más humilde con los objetivos, ¿no? De hecho, a mí me parece que la relación de potenciales acuerdos de autorregulación y corregulación que recoge la Ley General de Comunicación Audiovisual es un buen ejemplo de lo que en ese sentido no hay que hacer, porque ha pretendido prácticamente autorregular y corregular todo lo que se nos ocurría como potencial preocupación. Y ahora, de repente, los que estamos trabajando en la tarea de cumplir eso, nos asustamos y decimos, madre mía, quizá vamos a priorizar, y de ahí la aplicación de Pareto, ¿no? ¿Qué es lo importante? Y empecemos a trabajar por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que claramente hoy día, igual que antes comentaba, ¿no?, que cuando yo veía la tele de pequeño, pues la preocupación de los padres era en lo que yo podía ver en la tele, pues hoy día la preocupación de los padres es lo que los niños ven en servicios de plataformas de compartición de vídeo, que además no están establecidos en España y respecto a los que el propio gobierno no tiene control, ¿no? Y nos encontramos que muchos de ellos, ¿no?, tienen sus establecimientos en Irlanda y todavía no han traspuesto la directiva audiovisual, ¿no? Entonces, yo lo que diría es ir poco a poco y priorizando mucho. Serían un poco las claves. Muchas gracias, Miguel. Carlos, para cerrar, la pregunta un poco te la ha hecho Miguel directamente. Esto de lo mejor es enemigo de lo bueno. O sea, ¿hasta qué punto, claro, desde el otro lado es cómo se ve esto de cómo escojo dónde disparar o dónde mirar o dónde dictaminar? Vale, permítame que sea malo, pero... Sí, por favor. Necesitamos gente mala. Es un poco de... Yo lo quería, pues toma, ¿no? Es decir, claro, al final partimos de una premisa, y vuelvo a mi idea general, que creo que debes, intentando hacer un encaje global. O sea, la función del regulador, del supervisor, no es el de estar diciendo de todo el día lo que está mal, lo que está bien. O sea, porque en recursos es imposible y porque además las cosas se mueven tan rápido que muchas veces estamos por detrás. Entonces, claro, ante esa realidad, es verdad que cuando lo plasmas sobre el papel, te das cuenta que los ámbitos de actuación se convierten en eso, con lo mínimo en 17, ¿no? Y ahí puedo compartir la idea de que no todo se puede hacer, porque otra cosa que igual crea una cierta inquietud, por lo menos desde mi punto de vista, es que no hay un tiempo para adoptar estas medidas, no hay un marco temporal. Y de ahí vuelvo a otra reflexión que hacía, es decir, al final el marco temporal te lo darán aquellos que te puedan poner presión sobre lo que te define como un competidor en este ecosistema. Y una parte muy importante de ella es qué decisiones tomas sobre cuáles son tus estándares a la hora de autorregularte o de aceptar otros corregulados dentro de todas las opciones que te da potestad la nueva normativa para elegir. De manera que, aunque es verdad que lo que no puede ser es que en 6 meses alguien tenga que adoptar 17 códigos, pero creo que este tampoco es el objetivo, ¿no? Es establecer un marco que permita un trabajo continuo, donde la autoridad pueda dedicar los recursos a la supervisión de todo cuando sea necesario, porque también tiene potestad, no olvidemos, sobre aquellos elementos que te autorregulas. Esto no la inhibe de poder actuar cuando sea necesario. De hecho, uno de los elementos de los que habla el establecimiento de los códigos es la posible remisión a la autoridad cuando sea necesario, un poco en la línea de lo que decía Ancho cuando alguien pide un informe, ¿no? Pero sintiéndolo mucho y por crear un poco de polémica, bienvenidos al mundo que queríamos, ¿no? Esto es lo que ahora está. Es verdad que nos hemos de dar tiempo y lo hemos de hacer de la mano, pero si creemos en el sistema, tocará implementarlo. Gracias, Carlos. Pues tenemos estos minutillos por si alguien del público ve alguna mano levantada. Creo que... vale, tenéis abajo al final, vale. Pues ahora, sí, un par de preguntas. Si puede ser preguntillas breves, por favor, más que comentarios. Gracias. Ya sabéis de qué va esto, ¿no? Mira, no se oye. ¿A quién va a tener? Mi pregunta para Carlos, de la comisión, muy rápido.
los servicios de la sociedad de información se están prestando casi en régimen de cuasi monopolios de facto. Entonces, lo que quería saber es si la Comisión está haciendo algo en este sentido. Y la segunda, también muy breve, es si no deberíamos de ser más proactivos para que muchos de estos servicios fueran interoperables, es decir, que se puedan mandar mensajes de WhatsApp a Telegram o de una red a otra. Gracias. Carlos. Vale. Bueno, en primer lugar, se escapa un poco del ámbito global. Entiendo la pregunta y la comparto, y aquí jugamos un poco en el hecho de que estamos sintiendo en la facultad que estamos y que el regulador y que el CNMC es un regulador integrado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de que se ejercen en régimen de monopolio, o sea, al final, dentro de las patas que hay y ante esta evidencia, porque lo se ha implementado la DMA. O sea, hay una rama de la nueva legislación que va a intentar, de alguna manera, o su objetivo es intentar por lo menos que esto no siga extendiéndose, ¿no? Y establecer las reglas de juego, trasladando otra vez, como pasaba con el caso y salvando las distancias, la responsabilidad a estos operadores que operan en este régimen de cuasi monopolio, ¿no? Y en el segundo, la interoperabilidad, esto no se me escapa un poco, ¿eh? O sea, yo comparto la idea que está haciendo la Comisión. La Comisión lo que hace es participar en los foros como representante español en BEREC, y ahí sí que es verdad que hay iniciativas que piden este elemento. De hecho, y te estoy hablando de memoria y seguramente me equivocaré, en algún momento de alguna de la legislación que hay se pide este elemento de interoperabilidad. No es en la Ley General de Comunicación Audiovisual, pero se pide. O sea, pero es un proceso en desarrollo. O sea, no tenemos una varita mágica, desgraciadamente. O sea, lo que tenemos es la voluntad, creo, y la creencia, y seguramente si me escucha algún compañero de Telecos que hay aquí en la sala, igual se enfadará conmigo, ¿no? Pero que la voluntad de que ese es el camino, porque además es el que está marcado legislativamente. ¿Tenéis alguna pregunta más en la sala? Quedan 3 minutillos, es vuestro momento. Bueno, pues Borja, creo que ha llegado el momento o sea, estamos hablando de esto de lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo creo que esto lo tendría que responder también Borja un poco, que es el ponente de esto, ya que nos metemos en líos, pues te metemos a ti también. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves ese tema, esa batalla de hasta dónde llega la capacidad de legislar sobre el infinito, digamos? Bueno, o súbete aquí. No, venga, sí. A ver, yo creo que, y vuelvo a la figura del abuelo Cebolleta, que cuando empezamos, hace 22 años, con la primera directiva de comercio electrónico, que ahora viene a sustituir la DSA y la DMA, pues primero éramos, en el año 2000, 2 millones de internautas en España. Entonces, las pocas leyes, porque yo empecé en el 92 con la LORTAD, la de protección de datos. Luego vino la LSSI, que es la primera ley de Internet. Bueno, podías decir que eras un experto en derecho digital porque había 4 leyes. Ahora ya no. O sea, yo ya estoy volviendo a mis orígenes, que es la filosofía del derecho, porque yo no me da la vida de leer todo lo que se publica y todos los proyectos legislativos. Y yo creo que efectivamente ya no solo que lo mejor es enemigo de lo bueno, sino que esta hiperregulación, que al final, como bien decía María, ¿no? O sea, las empresas, imaginaos las grandes empresas y las asociaciones empresariales, pero pensar en las pymes y en las startups. O sea, no pueden tener una asesoría jurídica que esté pendiente de todas las obligaciones y todas las regulaciones cuando, y ahora me pongo como filósofo del derecho, es metafísicamente imposible cumplir toda la legislación vigente. Yo siempre pongo que no es una distopía si pusiéramos una inteligencia artificial, como hace la agencia tributaria, a vigilar el cumplimiento normativo de toda la legislación digital, estábamos todos en la cárcel o multados. El propio Reglamento General de Protección de Datos es de imposible cumplimiento. Está feo que lo diga yo, pero es de imposible cumplimiento. ¿Qué ocurre? Que tienes la mala suerte de que alguien te denuncie o no. Pero hay muchas empresas que tienen la mala suerte de que les han denunciado y otras que por lo mismo se han liberado haciéndolo. Y imaginaos ahora todas las... además, la legislación europea es especialmente ambigua. Yo he estado viendo ahora el reglamento de inteligencia artificial que te pueden poner multas hasta el 6% de la facturación global. Y no está nada tipificado. O sea, en el Código Penal las cosas están tipificadas. Aquí es tan ambiguo que dependes, o el propio reglamento de protección de datos, de la interpretación que hagan las autoridades nacionales o las europeas.
Y entonces vamos aprendiendo a base de multas. Pero al que le toca, claro, tiene maldita la gracia que aprendan contigo, con tu caso. Pero dicen, oiga, es que no estaba claro en la ley. Entonces yo creo que vamos a un terreno de hiperregulación, porque se nos da muy bien, desde Justiniano pasando por Napoleón, hacer códigos en Europa. Pero tendremos que preguntarnos por qué Europa no es un ecosistema de innovación. Porque nos gusta más la regulación que la innovación. Bueno, pues ya sabéis ahora como yo que los titulares llegan al final. Gracias a todos hemos hecho una mesa de 1 hora y media sobre un tema metafísicamente imposible, creo que era como lo has dicho. Gracias Borja, Anxo, Carlos, María, Miguel. Y nada, os dejo aquí con el resto de jornadas, que lo paséis también como nosotros hemos pasado aquí, vamos.